Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que estoy seguro tocará sus corazones y los dejará reflexionando. Vamos a hablar de esos momentos en los que las palabras se quedan cortas, de cuando el amor es tan profundo, tan puro, que se vuelve casi inefable. El título lo dice todo: Kerem deja sin palabras a su amor. Mensaje que toca el alma. Vamos a explorar precisamente eso, esas expresiones de amor tan poderosas que trascienden el lenguaje cotidiano. Y si les gusta este tipo de contenido que busca conectar con las emociones y con el alma, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es facilísimo, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia, o mejor dicho, en la esencia de esos gestos y palabras que, cuando provienen de alguien a quien amamos profundamente, tienen la capacidad de dejarnos sin palabras. Piensen en ese momento, ese instante exacto en el que alguien les dijo o hizo algo tan conmovedor, tan lleno de sentimiento, que la única respuesta que pudieron encontrar en su interior fue el silencio. Un silencio cargado de significado, de asombro, de gratitud, de amor puro. El título de hoy: Kerem deja sin palabras a su amor. Mensaje que toca el alma, no es solo un titular llamativo, es una invitación a explorar esas interacciones humanas que nos recuerdan la belleza y la profundidad de las conexiones emocionales. Vamos a desgranar qué hace que un mensaje, un gesto, una mirada, sea tan poderoso como para paralizar el habla y despertar el alma. ¿Qué es lo que hace que Kerem, o cualquier persona, pueda dejar a su ser amado sin palabras? No se trata solo de decir te amo. Eso es fundamental, por supuesto, pero a menudo se da por sentado en las relaciones duraderas. Se trata de la autenticidad, de la vulnerabilidad, de la sorpresa. Imaginen a Kerem, quizás ha estado guardando un sentimiento profundo, una realización sobre su amor que finalmente encuentra la manera de expresar. No es una frase ensayada en el espejo, es un impulso del corazón que se libera. Podría ser un reconocimiento de cómo esa persona ha cambiado su vida para mejor, cómo le ha mostrado una faceta de sí mismo que ni siquiera sabía que existía, o cómo, en medio de la rutina, su amor sigue siendo el faro que lo guía. Pensemos en los diferentes tipos de mensajes que pueden tener este efecto. Puede ser algo dicho en un momento inesperado. Una conversación casual que de repente toma un giro introspectivo y profundo. Quizás están caminando juntos viendo una película, o simplemente compartiendo una taza de café. Y de repente él se detiene, la mira a los ojos y suelta algo que la desarma por completo. No son grandes declaraciones, no son promesas vacías, son verdades sencillas y poderosas. Podría ser algo como: sabes, nunca me di cuenta de lo mucho que necesitaba a alguien como tú hasta que te tuve. Me has hecho ver el mundo de una manera que antes me era invisible. Y eso para mí lo es todo. La simplicidad, la honestidad y la revelación de una transformación interna son elementos clave aquí. Otro tipo de mensaje que puede dejar a alguien sin palabras es aquel que demuestra una comprensión profunda y empática. No se trata de que él sepa lo que ella piensa, sino de que él perciba sus miedos, sus esperanzas, sus luchas internas y las valide. Por ejemplo, si ella está pasando por un momento difícil, y él, en lugar de ofrecer soluciones rápidas, le dice: veo cuánto te estás esforzando, y admiro tu fuerza. Sé que esto es duro, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Estoy aquí contigo en cada paso sin importar lo que pase. Este tipo de mensaje no solo ofrece apoyo, sino que valida la experiencia de la otra persona, la hace sentir vista y comprendida en su totalidad. Es un reconocimiento de su humanidad, con todas sus imperfecciones y batallas. Y luego está la sorpresa. A veces el amor se expresa de formas que nunca imaginamos. No tiene que ser un regalo caro o una serenata bajo la luna. Puede ser algo tan simple como que Kerem recuerde un pequeño detalle que ella mencionó hace meses, algo que para ella era insignificante, pero que para él ha sido importante. O quizás él ha estado trabajando en un proyecto personal, algo que le apasiona, y decide compartir ese logro con ella, no para presumir, sino para que sea la primera en verlo o en ser partícipe de esa alegría. Quería que fueras la primera en ver esto. Lo hice pensando en ti, en todo lo que aprendí gracias a ti. Esa conexión entre su crecimiento personal y la influencia de su amor es un mensaje potente. También debemos considerar la forma en que se entrega el mensaje.
El tono de voz, la mirada, el contacto físico. Un mensaje dicho con sinceridad, con los ojos fijos en los suyos, con una mano que busca la suya, tiene un impacto mucho mayor que si se dice de pasada o sin prestar atención. La vulnerabilidad que se revela en la mirada, en la pausa antes de hablar, en la ligera temblorosa de la voz, todo eso añade capas de profundidad al mensaje. Kerem, en este escenario, no está solo pronunciando palabras, está compartiendo una parte de su alma, invitando a su amor a entrar en ese espacio sagrado. Pensemos en los mensajes que tocan el alma. ¿Qué los hace tan especiales? Creo que se trata de la resonancia. Cuando un mensaje resuena contigo a un nivel profundo, es porque toca una verdad universal, una necesidad humana fundamental. El deseo de ser amado, de ser comprendido, de ser valorado. Cuando Kerem expresa su amor de una manera que valida estas necesidades en su pareja, es cuando se produce esa magia. No se trata de impresionar, sino de conectar. Imaginemos un escenario. Kerem y su pareja, Ana, están en casa. Ana ha tenido un día agotador y se siente un poco desanimada. Kerem se da cuenta. Se sienta a su lado, la abraza suavemente y le dice con una voz baja y cálida: Ana, quiero que sepas algo. A veces cuando te veo tan dedicada, tan fuerte y también tan vulnerable, me doy cuenta de la inmensa suerte que tengo. No solo por tu belleza, sino por la fuerza de tu espíritu, por la bondad que irradias. Hoy más que nunca admiro la persona que eres. Y me haces querer ser un mejor hombre solo por estar a tu lado. En este ejemplo Kerem no solo dice te quiero. Reconoce su fortaleza y su vulnerabilidad, aspectos que Ana quizás no ve en sí misma en ese momento. Le dice que la admira, no por algo superficial, sino por su esencia. Y lo más importante, le revela cómo su presencia lo inspira a crecer. Ese es un mensaje que va más allá de las palabras, toca el núcleo de la relación, y sin duda, deja a Ana sin palabras. Ella podría sentirse abrumada por la emoción, por la gratitud, por la confirmación de que su amor es visto y apreciado en su totalidad. Otra posibilidad es un mensaje que celebre el camino recorrido juntos. Ana, cuando pienso en todo lo que hemos pasado, en los altibajos, en las risas y las lágrimas, me doy cuenta de que cada momento contigo ha sido un regalo. Tú has sido mi roca, mi inspiración, mi mayor alegría. No imagino mi vida sin ti. Gracias por ser tú, y gracias por permitirme ser parte de tu vida. Este tipo de mensaje es poderoso porque ancla el amor en la historia compartida, validando la durabilidad y la profundidad de la relación. Reconoce los desafíos y celebra el éxito de haberlos superado juntos. A veces el mensaje que deja sin palabras no es una declaración formal, sino una acción que habla más fuerte que 1000 palabras, pero que está impregnada de un significado especial. Quizás Kerem ha estado aprendiendo a cocinar, algo que nunca antes había hecho, solo para poder sorprenderla con su plato favorito que ella ha mencionado de paso hace tiempo. Y cuando ella prueba la comida, él con una sonrisa tímida, le dice: espero que te guste. Pensé en ti cada vez que preparé esto. La dedicación, el esfuerzo y la intención detrás de la acción son el verdadero mensaje. La clave de estos momentos es la *revelación*. Cuando Kerem revela algo íntimo sobre sí mismo, sobre cómo su pareja lo afecta, sobre la profundidad de sus sentimientos, es cuando se produce esa conexión mágica. No se trata de una simple afirmación, sino de una ventana a su interior. Y cuando esa ventana se abre de par en par, y lo que se ve es amor genuino, respeto profundo y admiración sincera, es cuando el alma de la otra persona es tocada. Es un regalo que va más allá de lo material, un regalo del espíritu. Para que un mensaje tenga este impacto, debe ser personalizado. No puede ser algo genérico que podría aplicarse a cualquier persona. Debe ser específico para la relación, para los recuerdos compartidos, para las cualidades únicas de la persona amada. Cuando Kerem dice algo que demuestra que realmente la conoce, que ve sus luchas y sus triunfos, que comprende sus sueños y sus temores, es cuando el mensaje se vuelve inolvidable. Pensemos también en el silencio que sigue a un mensaje así. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de significado. Puede ser un momento de asombro, de profunda gratitud, de abrumadora felicidad. La persona amada podría estar procesando la magnitud de lo que ha escuchado, sintiendo cómo esas palabras se asientan en su corazón y se convierten en parte de ella. Es un momento íntimo, un pacto tácito de amor. En resumen, queridos amigos,
lo que hemos explorado hoy es la profunda capacidad del amor para trascender las palabras. Hemos hablado de cómo un mensaje sincero, auténtico y profundamente personal puede dejar a nuestro ser amado sin palabras, tocando el alma de maneras que nunca imaginamos. Se trata de la vulnerabilidad, de la empatía, de la sorpresa y sobre todo, de la conexión genuina. Cuando Kerem o cualquiera de nosotros logra expresar el amor de esta manera, no solo está diciendo te amo, sino que está comunicando la importancia vital de esa persona en su vida, el impacto transformador que ha tenido y el profundo respeto y admiración que siente por ella. Es un recordatorio de que a pesar de las complejidades de la vida, el amor puro y verdadero tiene el poder de silenciar el ruido exterior y conectar dos almas en un nivel profundo. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre la belleza de estas expresiones de amor. Me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Alguna vez han recibido un mensaje que los dejó sin palabras? ¿O han sido ustedes quienes han logrado ese impacto en alguien más? Por favor, compartan sus historias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus vivencias. Y si este contenido les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, les pido un pequeño favor. Denle un buen me gusta a este vídeo, eso me ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, estoy seguro de que a ellos también les gustará. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.